Parce, esto no se lo cuento a casi nadie, porque es que suena muy raro, o pues por lo menos yo lo siento así. Esto me ocurrió en Suba, saliendo del trabajo. Yo trabajando en un local de celulares, de esos que venden fundas y hacen arreglos rápido. Salí como a las 8:30 de la noche ese día. Cogí la moto y me fui. Lo normal. Yo siempre tomo la misma ruta, hasta incluso ya me la sé de memoria. Pero ese día había un bus parqueado en una esquina, uno que estaba incluso mal puesto, y cuando yo pasé, salió un carro, así, sin más, sin mirar. No me dio tiempo de absolutamente nada, y el golpe fue seco. Lo primero que pensé fue, me levanté, pero no me había levantado. Yo estaba viendo mi cuerpo en el piso. Eso fue lo primero que me desubicó. Lo segundo es que había gente alrededor. Alguien gritaba, otro decía que llamaran a una ambulancia, pero yo podía verlo todo, pero no sentía nada. Ni olor, ni frío, miedo, absolutamente nada. Y hay algo que jamás se me puede olvidar, y es que yo escuché una señora decir, ese man ya se murió, y lo dijo con una tranquilidad que la verdad hasta incluso a mí, viendo todo ese panorama, me dio rabia, como dando por hecha las cosas, como si ya no hubiera nada que hacer. Y justo cuando pensé en eso, sentí algo mucho más raro, como si me estuviesen empujando, pero no con las manos, sino con una especie de presión. Y esto fue de un momento a otro, y todo se tornó oscuro. Desperté en la ambulancia, con dolor, y con obviamente el ruido de la sirena, con alguien gritándome que no me durmiera. Los médicos dijeron que tuve un paro de unos segundos, pero lo que más me quedó sonando fue eso, que yo no vi ninguna luz, no vi ningún túnel. Lo que vi fue a la gente que estaba reaccionando a mi muerte como si eso fuera algo normal. Esto me pasó cuando tenía 12 años. Yo vivía en Soacha, en una casa pequeña, de esas de donde todo se escucha. Ese día yo estaba sola porque mi mamá se había ido a trabajar. Yo me puse a calentar agua pues para poder hacer un chocolate, algo muy normal pese a mi edad, ¿no? Pero dejé la olla ahí y me fui a ver televisión. Y en ese momento empezó a oler algo raro, como a plástico quemado. Cuando fui a la cocina ya había bastante humo. Intenté apagar la estufa, pero la olla estaba totalmente prendida en candela. Obviamente me dio miedo, me puse nerviosa y no sé cómo, pero me encerré yo misma. Cerré la puerta de la cocina, porque sí, en aquel entonces las cocinas tenían puerta. Y de repente el humo empezó a llenar todo el espacio. Me empezó a faltar el aire, empecé a toser, me desesperé. Y ahí fue cuando pasó. Yo escuché la voz de mi mamá, claritica, como si estuviera justo detrás mío. Abre la puerta ya. No gritó, no fue algo fuerte, fue algo normal pero firme. Yo giré, pero no había nadie, pero así obedecí. Abrí la puerta como pude y salí. Ahí me di cuenta que los vecinos ya estaban golpeando la reja. Después me dijeron que si me hubiera quedado un par de minutos más ahí, yo me hubiera desmayado. Mi mamá llegó como una hora después. Obviamente yo no dije nada ese día, pero hay algo que nunca pude entender. Ella no estaba, pero no sé cómo explicar que esa era su voz, que ella estaba ahí de alguna manera. Yo manejé taxi varios años en Bogotá. Obviamente el turno que siempre hacía era el turno de noche. Y parce, uno ve de todo. Borrachos, peleas, gente rara. Pero esto fue totalmente distinto. Una madrugada, tipo 3 de la mañana, recogí a un señor chapinero, un hombre ya de edad, viejo, bien vestido y muy serio. Se subió y me dijo, lléveme hacia el sur. Yo le voy indicando. Bueno, eso de por sí ya no es raro, pero pues bueno, yo arranqué. El tipo no hablaba,
solo me decía por dónde agarrar y me decía en qué punto parara o en qué punto me podía quedar estacionado un momento. Cuando llegamos al final, me dijo exactamente dónde tenía que parar. Ni una cuadra más, ni una cuadra menos, nada ahí. Pero aquí lo curioso es que en ese punto no había nada, ni casas, ni gente, era una calle sola. Y yo pregunté, ¿aquí? Y no me respondió, solamente se quedó ahí, estático. Yo miré por el retrovisor, pero este hombre ya no estaba. Y no es que yo no hubiese visto que se hubiera bajado, no, no es que no lo viera bien, es que simplemente el tipo no estaba. El asiento estaba vacío, la puerta nunca sonó. En ese momento me dio un frío totalmente horrible. Yo la verdad arranqué de una. No quise mirar atrás. Al otro día, cuando ya fui a trabajar normal, un poco ya más calmado, en la radio estaban hablando de un accidente de un señor mayor que atropellaron en la zona en donde yo lo recogí a esa hora precisamente. Desde ese día, la verdad, no volví a hacer turnos de noche, porque la verdad hay gente que uno recoge y no sabe si realmente está viva o está muerta. Esto me pasó en una cirugía. No fue nada grave, supuestamente. Era algo sencillo, pero hubo una especie de complicación. Yo recuerdo que estaba anestesiado, pero en algún punto desperté. Y la verdad no podía moverme ni podía hablar, pero estaba muy consciente. Lo peor es que yo escuchaba todo. Escuchaba a los médicos. Y uno de ellos dijo, se nos está yendo. Así, como si nada. Como si fuese algo ya de rutina. Yo la verdad intenté moverme, avisar como fuese, pero la verdad no podía. Y en ese momento la verdad sentí algo, como si alguien estuviera al lado mío. Yo la verdad no lo veía, pero lo sentía. Era una sensación muy extraña. No era miedo, era como una especie de resignación, como si ya todo estuviese decidido. En algún momento, uno de los médicos gritó algo. Hubo movimiento. Yo volví. Después me dijeron que fue una complicación con la anestesia, pero hay algo que no puedo olvidar. En ese momento, donde nadie estaba hablando conmigo, pero algo estaba ahí, esperando a que yo dejara de hacerlo. Esto es lo más fuerte que me ha pasado a mí en la vida. Tuve un paro cardíaco. Literalmente morí por unos minutos. O bueno, solo que dicen los médicos, yo la verdad no estoy muy seguro de ello. Pero lo que yo viví fue otra cosa. No había hospital, no había gente. Era un espacio como... ¿cómo escribirlo? Vacío, pero no oscuro. Era como gris. Y había más. No los veía bien, pero estaban ahí. Eran como siluetas. Todos estaban como quietos, como esperando algo. Yo sentía que no debía estar ahí. Esa fue la sensación más clara. Y cuando uno se mete a un lugar donde no lo llamaron, en algún punto siempre pasa algo. Y la verdad no vi quién, no escuché palabras exactas, pero entendí. Fue como una idea que apareció en la cabeza. No es él, y en ese instante volví. Desperté con los médicos encima mío y mi mamá llorando obviamente, todo lo que eso implicó. Pero desde ese día me quedó algo bastante claro, y es que yo no decidí volver.